Jamás imaginé que vería a mi propia hija furiosa, gritándome como una loca porque me negué a darle el dinero que gané vendiendo mi finca. Y mucho menos pensé que mi hijo mayor la defendería con tanta violencia que terminaría rompiéndome una costilla de un empujón. Pero lo que ninguno de los dos sabía es que en exactamente 20 minutos se arrepentirían amargamente de haber nacido, cuando descubrieran la verdad que yo había estado guardando en silencio. Mi nombre es Miriam, tengo 64 años, y durante toda mi vida he sido una mujer sencilla, trabajadora, de esas que se levanta todos los días a las 5:30 de la mañana para preparar el café y pensar en todo lo que tiene que hacer. Vivo en una casita modesta en las afueras del pueblo, con mi pequeño jardín donde cultivo tomates y cilantro, y donde cada mañana saludo a mis gallinas antes de darles su comida. Mi rutina ha sido la misma durante años: café negro sin azúcar, pan tostado con mantequilla, y después me siento en el porche a ver cómo amanece mientras planeo mi día. Soy viuda desde hace 8 años. Mi esposo Evaristo murió de un infarto repentino, dejándome sola con una finca que habíamos heredado de sus padres, pero que estaba en muy malas condiciones. Era una propiedad grande, con casi 20 hectáreas, pero que necesitaba muchísimo trabajo y dinero para ser productiva nuevamente. Durante todos estos años, mientras mis hijos Matías y Paulina vivían sus vidas en la ciudad, yo me las arreglé como pude para mantenerme a flote. Trabajé limpiando casas, vendiendo tamales los fines de semana, y hasta cuidando niños de los vecinos para poder pagar mis gastos básicos. Nunca les pedí ayuda económica a mis hijos porque sabía que tenían sus propias responsabilidades, y además, siempre he sido una mujer orgullosa, de esas que prefiere resolver sus problemas sola antes que ser una carga para nadie. La finca se había convertido en una preocupación constante. Los techos goteaban, las cercas estaban rotas, y la vegetación había crecido tanto que parecía una selva abandonada. Varios vecinos me habían sugerido que la vendiera, pero yo siempre me negaba porque sentía que estaría traicionando la memoria de Evaristo. Esa tierra había sido el sueño de su familia durante generaciones, y deshacerme de ella me parecía como arrancar un pedazo de mi corazón. Pero hace 6 meses, todo cambió. Recibí una visita inesperada de un hombre muy bien vestido, con traje gris y corbata roja, que se presentó como representante de una empresa constructora. Me explicó que estaban interesados en comprar mi finca para desarrollar un proyecto habitacional, y cuando mencionó la cifra que estaban dispuestos a pagar, casi me desmayo ahí mismo. $180,000. Nunca en mi vida había escuchado una cantidad tan grande de dinero dirigida hacia mí. El hombre me dijo que la ubicación de mi propiedad era perfecta para construir una urbanización moderna, y que estaban dispuestos a pagar ese precio sin regatear, siempre y cuando yo estuviera dispuesta a firmar los papeles en las próximas semanas. Durante días no pude dormir pensando en esa oferta. Me levantaba en las madrugadas y caminaba por la finca, recordando todos los momentos felices que había vivido ahí con Evaristo, pero también pensando en todas las posibilidades que ese dinero podría traer a mi vida. Podría arreglar mi casita, comprar ropa nueva, viajar a conocer a mis nietos que viven lejos, y sobre todo, tener la tranquilidad económica que nunca había tenido en mis 64 años de vida. Finalmente, después de mucho reflexionar y hasta de soñar con Evaristo pidiéndome que fuera feliz, tomé la decisión más difícil de mi vida: vendí la finca. Los trámites fueron sorprendentemente rápidos, y en menos de un mes tenía en mi cuenta bancaria una cantidad de dinero que jamás pensé que llegaría a poseer. Lo primero que hice después de recibir el dinero fue quedarme en silencio absoluto. No le dije nada a nadie, ni siquiera a mi vecina Gloria, que siempre había sido como una hermana para mí y que conocía todos mis secretos. Algo dentro de mí me decía que debía mantener esta información en privado hasta decidir exactamente qué hacer con semejante fortuna. Guardé los documentos de la venta en una caja de metal que tengo debajo de mi cama, junto con las pocas joyas que me había dejado mi madre. Durante las primeras 2 semanas después de la venta, mi vida siguió exactamente igual. Me levantaba a las 5:30, preparaba mi café, alimentaba a mis gallinas, y seguía con mi rutina de siempre. La única diferencia era que ahora, cuando me sentaba en el porche por las tardes, una sonrisa secreta se dibujaba en mi rostro al pensar en todas las cosas maravillosas que podría hacer con ese dinero. Había comenzado a hacer una lista mental de mis prioridades. Primero quería arreglar completamente mi casita, cambiar el techo que goteaba durante las lluvias, pintar las paredes que estaban descoloridas, instalar un baño nuevo porque el mío tenía más de 20 años, y comprar una estufa moderna para reemplazar la vieja que a veces no encendía bien. También pensaba en comprar una camioneta usada pero en buen estado, porque ya estaba cansada de depender del autobús público para ir al pueblo. Pero sobre todo,
Había algo muy especial que quería hacer con ese dinero, algo que había estado planeando en secreto y que sabía que cambiaría la vida de muchas personas. Sin embargo, aún no era el momento de revelarlo, ni siquiera a mí misma me atrevía a decirlo en voz alta porque temía que la emoción me traicionara. Todo cambió una tarde de jueves, cuando estaba regando mis plantas de tomate. Escuché el motor de un carro acercándose por el camino de tierra que lleva a mi casa, y cuando levanté la vista vi el auto blanco de mi hija Paulina estacionándose frente a mi puerta. Me extrañó mucho verla un día de semana, porque ella trabajaba en una oficina en la ciudad y normalmente solo me visitaba los domingos. Paulina salió del carro con una sonrisa extraña, una de esas sonrisas que yo conocía muy bien porque las había visto desde que era una niña pequeña. Era la sonrisa que ponía cuando quería pedirme algo importante o cuando había hecho alguna travesura. Llevaba puesto un vestido amarillo que nunca le había visto antes, zapatos de tacón que se hundían en la tierra de mi patio y un bolso grande colgado del brazo. «Mami, qué sorpresa tan linda encontrarte aquí afuera», me dijo acercándose para darme un beso en la mejilla. «Necesito hablar contigo de algo muy importante». La invité a pasar a la casa y le preparé un vaso de agua fresca con hielo. Nos sentamos en mi pequeña sala, ella en el sofá y yo en mi silla favorita, la mecedora de madera que había sido de mi abuela. Paulina parecía nerviosa, jugaba con las llaves de su carro y evitaba mirarme directamente a los ojos. «Mami», comenzó a decir con voz suave, «ayer estuve hablando con doña Julieta, la que vive cerca de donde estaba tu finca, y me contó algo que me dejó muy sorprendida». Mi corazón comenzó a latir más rápido. Sabía exactamente hacia dónde se dirigía esta conversación, y una sensación de alarma comenzó a crecer en mi pecho. Julieta era la vecina más chismosa del sector, y evidentemente había visto todo el movimiento de la empresa constructora alrededor de mi propiedad. «Me dijo que vendiste la finca, mami. ¿Es cierto eso?» Paulina me miraba ahora fijamente, con esa expresión que ponía cuando era adolescente y me interrogaba sobre si había encontrado algo sospechoso en su cuarto. No podía negarle la verdad a mi propia hija, especialmente cuando era obvio que ya lo sabía, así que asentí con la cabeza lentamente. «Sí, Paulina, vendí la finca hace algunas semanas». Los ojos de mi hija se iluminaron de una manera que nunca había visto antes, como si hubiera ganado la lotería. «Ay, mami, qué maravillosa noticia. ¿Y por cuánto la vendiste?» «Seguramente fue por una buena cantidad, ¿verdad?» Algo en su tono de voz me puso muy incómoda. No era la reacción que había esperado de una hija preocupada por su madre. No me preguntó cómo me sentía por haber vendido la tierra de su padre, ni si había sido difícil tomar esa decisión, ni si necesitaba apoyo emocional. Solo quería saber cuánto dinero había recibido. «Fue una venta justa», le respondí con cautela, sin dar detalles específicos sobre la cantidad. Paulina se inclinó hacia adelante, acercándose más a mí. «Mami, sabes que puedes confiar en mí. Soy tu hija, y me preocupo mucho por tu futuro. Me imagino que debe haber sido una cantidad considerable, y quiero asegurarme de que estés tomando las mejores decisiones para tu seguridad económica». Sus palabras sonaban bonitas, pero había algo en su actitud que no me gustaba nada. Era como si estuviera hablando con una vendedora tratando de convencerme de comprar algo, no con mi hija que se preocupaba genuinamente por mi bienestar. «Paulina, agradezco tu preocupación, pero estoy perfectamente capaz de manejar mis propios asuntos financieros». «Por supuesto, mami, no quise decir que no fueras capaz». Su voz se suavizó, pero pude detectar una pizca de frustración. «Es solo que, bueno, Aurelio y yo hemos estado pasando por algunos problemas económicos últimamente. El negocio no ha estado yendo tan bien como esperábamos, y pensé que tal vez». Ahí estaba la verdadera razón de su visita no programada. No había venido a verme porque se preocupara por mí o porque quisiera pasar tiempo con su madre. Había venido porque se había enterado de que tenía dinero y quería una parte. «¿Tal vez qué, Paulina?», le pregunté, aunque ya sabía perfectamente lo que iba a decirme. «Tal vez podrías ayudarnos un poquito, mami. No estoy pidiendo caridad, es solo un préstamo temporal hasta que el negocio se estabilice. Podrías prestarnos unos 20 o 30 mil dólares, y te prometo que te los devolvemos con intereses en cuanto podamos». Me quedé en silencio durante varios segundos, mirando el rostro de mi hija y tratando de procesar lo que acababa de escuchar. 20 o 30 mil dólares no era una cantidad pequeña, y la forma tan casual en que lo había pedido me dejó completamente desconcertada.
Era como si estuviera pidiendo prestados 20 pesos para comprar pan, no una fortuna que representaba años de mi vida trabajando. Paulina, le dije con voz firme, ese dinero de la venta de la finca no es para prestárselo a nadie. Tengo mis propios planes para él. La expresión en su rostro cambió inmediatamente. La sonrisa dulce desapareció y fue reemplazada por una mueca de desaprobación que me recordó dolorosamente a cuando era una niña malcriada que no conseguía lo que quería. ¿Qué planes, mami? ¿Qué vas a hacer con tanto dinero a tu edad? No es como si fueras a comprarte una casa nueva o a viajar por el mundo. Sería mucho más inteligente invertir ese dinero en algo productivo, como el negocio de Aurelio y mío. Sus palabras me dolieron profundamente. ¿A mi edad?, repetí, sintiendo como si me hubiera dado una bofetada. ¿Estás diciéndome que por tener 64 años ya no tengo derecho a disfrutar de mi propio dinero? No, mami, no es eso lo que quise decir, se apresuró a responder, pero pude ver en sus ojos que sí había sido exactamente lo que quiso decir. Es solo que, bueno, sería más práctico si el dinero se usara para algo que beneficie a toda la familia. Toda la familia, murmuré, sintiendo como la indignación crecía en mi pecho. ¿Y cuándo fue que toda la familia me ayudó cuando yo estaba luchando sola para mantenerme después de que murió tu padre? ¿Cuándo fue que toda la familia se preocupó por saber si yo tenía suficiente dinero para comprar comida o medicinas? Paulina se puso roja como un tomate. Mami, nosotros no sabíamos que estabas pasando por dificultades. Si hubieras pedido ayuda. No sabían, la interrumpí, levantándome de mi mecedora. ¿No sabían que trabajaba limpiando casas ajenas a los 60 años? ¿No sabían que vendía tamales los fines de semana para poder pagar la electricidad? ¿No sabían que me levantaba a las 4 de la mañana para ir a cuidar niños porque necesitaba cada peso que pudiera ganar? Mi hija bajó la mirada, claramente incómoda con la conversación. Mami, entiendo que hayas pasado por momentos difíciles, pero ahora las cosas son diferentes. Ahora tienes dinero, y nosotros realmente necesitamos ayuda. ¿Y por qué necesitan ayuda?, le pregunté, cruzando los brazos. La última vez que hablamos, me dijiste que el negocio iba muy bien, que habían conseguido varios clientes nuevos. Paulina se retorció en el sofá, evidentemente incómoda por tener que admitir la verdad. Bueno, es que Aurelio hizo algunas inversiones que no salieron como esperábamos. Y luego tuvimos algunos gastos inesperados. ¿Qué tipo de gastos inesperados, Paulina? Compramos un carro nuevo, remodelamos la casa, y Aurelio invirtió en unas acciones que, bueno, perdimos bastante dinero. No podía creer lo que estaba escuchando. Mi hija y su esposo habían despilfarrado su dinero en lujos y malas inversiones, y ahora querían que yo los rescatara con el dinero que había ganado vendiendo la propiedad por la cual había luchado durante años. Así que gastaron su dinero irresponsablemente y ahora quieren que yo pague las consecuencias de sus malas decisiones, dije, sintiendo como la rabia comenzaba a hervirme en las venas. No es así, mami. Solo necesitamos un pequeño préstamo para estabilizarnos nuevamente. Es una inversión en el futuro de tu familia. Mi familia, repetí amargamente. ¿Dónde estaba mi familia cuando yo necesitaba ayuda? ¿Dónde estaba mi familia cuando me dolían tanto las rodillas de tanto limpiar pisos que apenas podía caminar por las noches? ¿Dónde estaba mi familia cuando tenía que elegir entre comprar medicinas o comprar comida? Paulina se puso de pie abruptamente, y pude ver que su paciencia se estaba agotando. Está bien, mami. Entendemos que estás resentida, pero no puedes castigarnos para siempre por errores del pasado. No los estoy castigando, Paulina. Simplemente estoy protegiendo algo que es mío por derecho propio. Pero ese dinero viene de la finca de papá. Esa propiedad también era nuestra herencia. Sus palabras me golpearon como un rayo. ¿Tu herencia?, grité, sintiendo como toda mi compostura se desvanecía. ¿Tu herencia? Esa finca estuvo abandonada por años mientras yo me moría tratando de mantenerla. Ustedes nunca movieron un dedo para ayudar con los gastos, con el mantenimiento, con nada. Y ahora que la convertí en dinero con mi esfuerzo y mi decisión, resulta que es su herencia. La herencia es la herencia, mami. No importa si la vendiste tú o no. En ese momento escuché el motor de otro carro acercándose. A través de la ventana vi el pick-up negro de mi hijo Matías estacionándose junto al carro de Paulina.
Mi corazón se hundió porque sabía que esta visita no era una coincidencia. Evidentemente, Paulina había planeado todo esto con anticipación. Matías entró a la casa sin siquiera tocar la puerta, como si fuera su propia casa. Es un hombre alto y corpulento, de 35 años, con barba descuidada y siempre vestido con camisetas viejas y jeans rotos. Había engordado mucho en los últimos años y tenía esa mirada cansada de alguien que bebe más de la cuenta. «Hola, mamá», me dijo con una sonrisa forzada. «¿Cómo estás?» Paulina me contó las buenas noticias sobre la venta de la finca. «Por supuesto que te contó», murmuré, volviendo a sentarme en mi mecedora porque sentía que las piernas me temblaban de pura indignación. Matías se sentó pesadamente en el sofá junto a su hermana, e inmediatamente pude oler el aroma de cerveza en su aliento. Eran apenas las 3 de la tarde y ya había estado bebiendo. «Mamá», Paulina me explicó la situación, dijo con esa voz ronca que tenía cuando trataba de sonar serio. «Creo que deberíamos hablar como familia sobre cómo manejar este dinero de la mejor manera». «No hay nada que hablar, Matías. El dinero es mío, y yo decidiré qué hacer con él». «Mamá, sé razonable», intervino Paulina. «No estamos pidiendo que nos regales todo. Solo queremos que nos ayudes un poquito. Matías también tiene sus problemas financieros». Miré a mi hijo mayor, este hombre de 35 años que nunca había podido mantener un trabajo por más de 6 meses seguidos. «¿Y cuáles son tus problemas financieros, Matías?» Él se movió incómodamente en el sofá. «Bueno, debo algunos pagos de la casa, y tengo unas deudas pendientes». «¿Qué tipo de deudas?» «Eso no importa, mamá. Lo importante es que somos familia, y las familias se ayudan entre sí». «Las familias se ayudan entre sí», repetí lentamente. «Qué interesante que digas eso ahora, después de 8 años en los que prácticamente no existí para ustedes». Los dos hermanos se miraron entre sí con esa complicidad que yo conocía muy bien desde que eran niños. Era la misma mirada que intercambiaban cuando habían roto algo en la casa y estaban decidiendo qué mentira me iban a contar. Pero ahora eran adultos, y esa mirada me daba mucho más miedo que cuando tenían 8 y 10 años. «Mamá», dijo Matías inclinándose hacia adelante, «creo que estás siendo un poco injusta. Nosotros siempre hemos estado ahí para ti. Siempre han estado ahí». Me reí con amargura. «Matías, ¿cuándo fue la última vez que me visitaste sin necesitar algo? ¿Cuándo fue la última vez que me llamaste solo para preguntar cómo estaba?» «Mamá, tú sabes que yo trabajo mucho». «¿Trabajas mucho?», lo interrumpí. «Si apenas puedes mantener un empleo por más de unos meses. Y cuando tienes trabajo, te lo gastas todo en cerveza y en esas máquinas de apuestas del bar». La cara de Matías se puso roja como un chile. «Eso no es cierto. Yo no tengo ningún problema con el juego». «Por favor, Matías. Todo el pueblo sabe que debes dinero en 3 bares diferentes. La semana pasada la esposa de Aurelio me contó que habías pedido prestados $500 para una emergencia, y Ezequiel me dijo que te vio gastando telos en las máquinas tragamonedas». Paulina intervino rápidamente, claramente tratando de calmar la situación. «Mami, no importa lo que haya pasado antes. Lo importante es el presente, y en el presente somos una familia que necesita ayudarse mutuamente». «Una familia». Me puse de pie nuevamente, sintiendo como toda la frustración acumulada durante años comenzaba a salir a la superficie. ¿Una familia que solo aparece cuando hay dinero de por medio? ¿Una familia que me ignoró completamente durante 8 años mientras yo luchaba sola para sobrevivir? «No te ignoramos», gritó Paulina, perdiendo finalmente la compostura. «Nosotros teníamos nuestras propias responsabilidades. No podíamos estar pendientes de ti todo el tiempo». «Por supuesto que no podían», respondí con sarcasmo. «Estaban muy ocupados gastando dinero en carros nuevos y remodelaciones de casa, mientras yo trabajaba limpiando baños ajenos para poder comer». Matías se puso de pie, y su tamaño corpulento de repente me intimidó. Cuando se enojaba, su voz se volvía muy grave y sus ojos se ponían rojos. «Mamá, basta ya de hacerte la víctima. Si tenías problemas económicos, deberías habernos dicho». «¿Hacerme la víctima?». No podía creer lo que estaba escuchando. «Matías, ustedes sabían perfectamente cuál era mi situación. Sabían que vivía sola, que era viuda,
que no tenía ingresos fijos. Pero estaban tan ocupados con sus propias vidas que nunca se molestaron en preguntar si necesitaba ayuda. «Porque siempre fuiste demasiado orgullosa», gritó Paulina. «Siempre dijiste que podías manejarte sola». «Porque no tenía otra opción. Porque mis propios hijos me habían abandonado». El ambiente en la pequeña sala se había vuelto tan tenso que sentía como si el aire mismo fuera difícil de respirar. Matías comenzó a caminar de un lado a otro, como un animal enjaulado, mientras Paulina se había puesto de pie y me miraba con una expresión de pura frustración. «Está bien, mamá», dijo Matías deteniéndose frente a mí. «Supongamos que tienes razón y que fuimos unos hijos terribles. ¿Eso significa que vas a castigarnos para siempre? ¿Eso significa que nunca vas a perdonarnos?» «No se trata de castigo o perdón, Matías. Se trata de que yo tengo planes para ese dinero, y esos planes no incluyen rescatarlos de sus propias irresponsabilidades». «¿Qué planes?», preguntó Paulina con voz aguda. «Nunca haces nada emocionante. Nunca gastas dinero en ti misma. ¿Qué vas a hacer? ¿Guardarlo debajo del colchón hasta que te mueras?». Sus palabras me hirieron profundamente, pero también me dieron una furia que no había sentido en años. «¿Quieren saber cuáles son mis planes?», les grité. «Mis planes son no tener que preocuparme nunca más por el dinero. Mis planes son poder ir al médico cuando me sienta mal sin tener que calcular si puedo pagar la consulta. Mis planes son poder comprar la comida que quiera sin tener que revisar cada peso». «Eso es exactamente lo que estamos diciendo», exclamó Matías. «Tú ya tienes todo eso asegurado. Tienes más dinero del que podrías gastar en lo que te queda de vida. Por eso sería inteligente compartir un poco con tu familia». «Lo que me queda de vida», repetí, sintiendo como las lágrimas comenzaban a quemarme los ojos. «Así que ahora resulta que soy tan vieja que ya no vale la pena que disfrute de mi propio dinero». «No es eso, mamá». Paulina se acercó a mí con los brazos extendidos, como si fuera a abrazarme, pero yo retrocedí. «Es solo que, bueno, a tu edad, ¿qué tanto puedes necesitar realmente?». En ese momento algo se rompió dentro de mí. Todas las heridas emocionales que había estado guardando durante años, toda la soledad, todo el abandono, toda la lucha silenciosa, todo salió de golpe como un volcán en erupción. «Fuera», les grité con una voz que ni yo misma reconocí. «Fuera de mi casa ahora mismo». «Mamá, cálmate». Matías trató de acercarse, pero yo agarré la escoba que estaba en la esquina y la levanté como si fuera un arma. «No se acerquen a mí. Fuera. No quiero volver a verlos hasta que aprendan a respetarme». «Estás actuando como una loca», gritó Paulina. «Solo queremos ayudarte a tomar decisiones inteligentes». «¿Ayudarme?». Me reí histéricamente. 8 años sin ayudarme y ahora quieren ayudarme. La única ayuda que quieren es ayudarse a mi dinero. Matías se puso más agresivo, acercándose peligrosamente hacia mí. «Mamá, vas a darnos ese dinero porque tenemos derecho a él. Esa finca era de papá, y nosotros somos sus hijos. Esa finca la mantuve yo sola durante 8 años. Yo pagué los impuestos. Yo me preocupé por ella. Ustedes nunca hicieron nada». «No importa». Paulina también se había puesto agresiva. «La herencia es la herencia». «No hay herencia», les grité. «La finca ya no existe. La vendí y el dinero es mío». En ese momento, Matías hizo algo que jamás pensé que haría. Se acercó tanto a mí que pude sentir su aliento de cerveza en mi cara, y con voz amenazante me dijo: «Mamá, tú nos vas a dar ese dinero. Somos tus hijos, y tenemos derecho a él. Si no nos lo das por las buenas, tendremos que buscar otras maneras». «¿Me estás amenazando, Matías?», le pregunté, aunque mi voz temblaba de miedo. «No te estoy amenazando, mamá. Te estoy explicando la realidad. Ese dinero debería ser para toda la familia, y si tú no lo entiendes, tendremos que hacerte entender». Paulina asintió con la cabeza, apoyando completamente a su hermano. En ese momento me di cuenta de que mis propios hijos se habían convertido en extraños peligrosos, personas capaces de cualquier cosa por dinero. «Fuera», les dije con voz baja pero firme. «Fuera de mi casa ahora mismo, y no vuelvan hasta que estén dispuestos a pedirme perdón por todo lo que me han dicho hoy». Los dos se dirigieron hacia la puerta,
pero no con la actitud derrotada que yo esperaba. En lugar de eso, caminaban lentamente, intercambiando miradas que me daban escalofríos. Antes de salir, Matías se volteó hacia mí con una expresión que jamás había visto en su rostro, una mezcla de rabia y determinación que me heló la sangre. «Esto no se va a quedar así», mamá me dijo con voz baja y amenazante. «Vas a reconsiderar tu decisión, porque nosotros no nos vamos a quedar con las manos cruzadas mientras tú te quedas con todo nuestro dinero». «No es su dinero», le respondí, tratando de sonar más valiente de lo que me sentía. «Y si vuelven a mi casa con esa actitud, llamaré a la policía». Paulina soltó una carcajada sarcástica. «¿La policía? ¿Por qué? ¿Por venir a visitar a nuestra propia madre? Mami, creo que la soledad te está afectando la mente. Tal vez deberías ver a un médico». Sus palabras me golpearon como puñaladas. «¿Me estás diciendo que estoy loca?» «No estoy diciendo que estés loca», respondió Paulina con falsa dulzura, «pero estás tomando decisiones muy raras para una persona de tu edad. Tal vez necesitas ayuda para manejar tanto dinero. Tal vez necesitas que alguien más tome esas decisiones por ti». El miedo que sentí en ese momento fue diferente a cualquier cosa que había experimentado antes. No era solo miedo físico, sino un terror profundo de que mis propios hijos fueran capaces de hacerme daño de maneras que ni siquiera podía imaginar. «Váyanse», les dije, pero mi voz sonaba débil y quebrada. «Por favor, váyanse y déjenme en paz». «Nos vamos, mamá», dijo Matías, «pero vamos a volver. Y la próxima vez, espero que hayas reflexionado sobre tu egoísmo». Después de que se fueron, me quedé sentada en mi mecedora durante horas, temblando no por frío sino por shock. No podía creer que los niños que había criado, a quienes había dado todo mi amor y mi vida, se hubieran convertido en personas tan crueles y codiciosas. Me sentía como si hubiera conocido a dos extraños peligrosos, no a mis propios hijos. Esa noche no pude dormir nada. Cada ruido que escuchaba me hacía saltar, pensando que tal vez habían regresado. Me levanté varias veces a revisar que todas las puertas y ventanas estuvieran bien cerradas, algo que nunca había hecho antes en mi vida porque siempre me había sentido segura en mi propia casa. Al día siguiente traté de continuar con mi rutina normal, pero todo había cambiado. Cuando fui a alimentar a mis gallinas, las manos me temblaban tanto que derramé la mitad del maíz en el suelo. Cuando traté de regar mis plantas, no podía concentrarme y terminé empapando más la tierra de lo necesario. Alrededor del mediodía recibí una llamada telefónica que hizo que mi corazón casi se detuviera. Era Paulina, pero su voz sonaba completamente diferente a como había sonado el día anterior. Ahora hablaba con un tono dulce y preocupado, como si nada malo hubiera pasado entre nosotras. «Mami», me dijo, «espero que hayas dormido bien anoche. Estuve pensando mucho en nuestra conversación de ayer, y creo que tal vez los dos lados dijimos cosas de las que nos arrepentimos». «Paulina, yo no me arrepiento de nada de lo que dije ayer». «Ay, mami, no seas así. Sabes que te amamos mucho, y lo último que querríamos es hacerte sentir mal. Tal vez podríamos encontrar una solución que funcione para todos». Su cambio de actitud me puso aún más nerviosa que su agresividad del día anterior. Al menos cuando había estado enojada, sabía con qué estaba lidiando. Esta nueva versión manipuladora de mi hija me daba mucho más miedo. «No hay nada que negociar, Paulina. Mi decisión es final. Mami, ¿por qué no nos reunimos otra vez? Pero esta vez en un ambiente más relajado. Podríamos ir a almorzar al restaurante del centro, solo tú y yo, como madre e hija. Sin presiones, sin discusiones, solo una conversación civilizada. No quiero tener más conversaciones sobre este tema. Mami, por favor. Solo dame una oportunidad de explicarte mejor nuestra situación. Tal vez ayer no me expresé correctamente. Tal vez si me escucharas con más calma, podrías entender por qué necesitamos tu ayuda». Algo en su tono de voz me hizo sospechar que tenía motivos ocultos, pero una parte de mí quería creer que tal vez realmente se había dado cuenta de su error y quería disculparse genuinamente. «Está bien», le dije finalmente, «pero que quede claro que no voy a cambiar de opinión sobre el dinero». «Por supuesto, mami. Solo quiero que tengamos una conversación de madre e hija». Quedamos de encontrarnos al día siguiente en el restaurante El Rincón Dorado, un lugar pequeño pero acogedor en el centro del pueblo donde servían la mejor comida casera de la región. Era un lugar público, con mucha gente, donde me sentiría segura.
Esa noche volví a dormir muy mal, con pesadillas extrañas donde Matías y Paulina me perseguían por toda la casa exigiendo dinero. En uno de los sueños, ellos habían traído abogados y policías para obligarme a entregarles todo, diciendo que yo estaba demasiado vieja para tomar mis propias decisiones. Al día siguiente me arreglé con especial cuidado. Me puse mi vestido rosa favorito, el que me había regalado mi difunto esposo Evaristo para mi cumpleaños número 50, y me peiné el cabello de la manera que más me gustaba. Quería verme digna y respetable, como la mujer fuerte que había sido toda mi vida. Llegué al restaurante 15 minutos antes de la hora acordada y pedí una mesa cerca de la ventana, donde pudiera ver la calle. Paulina llegó exactamente a tiempo, pero no venía sola. Aurelio la acompañaba, y eso inmediatamente me puso en alerta máxima. Aurelio es un hombre de unos 40 años, delgado, con bigote negro y siempre vestido con camisas que parecen demasiado elegantes para su personalidad. Desde el día que lo conocí, algo sobre él me había parecido falso, como si estuviera actuando todo el tiempo. Tenía esa sonrisa que nunca llegaba hasta sus ojos y esa manera de hablar que sonaba como si estuviera tratando de venderte algo constantemente. «Hola, suegra», me dijo con esa sonrisa falsa, dándome un beso en la mejilla que me hizo estremecer. «Qué gusto verla. Espero que no le moleste que haya venido». Paulina pensó que sería bueno que yo también participara en esta conversación familiar. «En realidad, si me molesta», le respondí directamente, porque esta era una conversación entre mi hija y yo. Paulina se apresuró a intervenir. «Mami, Aurelio es parte de la familia. Además, él entiende mucho de finanzas y negocios, y pensé que tal vez podría ayudarnos a encontrar una solución que beneficie a todos. Ya les dije que no hay nada que negociar». Aurelio se inclinó hacia adelante con esa expresión que ponía cuando creía que estaba siendo muy inteligente. «Suegra, permítame explicarle algo sobre las finanzas familiares. Cuando una familia tiene recursos significativos, lo más inteligente es distribuir esos recursos de manera estratégica para maximizar el beneficio de todos los miembros. Aurelio, con todo respeto, mis finanzas no son asunto tuyo. Pero sí son asunto mío, suegra, porque yo soy el esposo de su hija. Lo que afecta a Paulina me afecta a mí, y lo que nos afecta a nosotros afecta a nuestros hijos, sus nietos». La mención de mis nietos me molestó especialmente porque sabía que la estaba usando como herramienta de manipulación. Mis nietos están perfectamente bien cuidados, y si ustedes tienen problemas financieros, esa es su responsabilidad, no la mía. «Suegra», Aurelio bajó la voz como si fuera a contarme un secreto. «Déjeme ser completamente honesto con usted. Estamos en una situación muy difícil. Si no conseguimos dinero pronto, podríamos perder la casa. ¿Realmente quiere que sus nietos se queden sin hogar?». Paulina asintió dramáticamente, como si estuviera actuando en una telenovela. «Es cierto, mami. Los niños no entienden por qué de repente no podemos comprarles las cosas que necesitan. Ayer mi pequeña me preguntó por qué ya no podía tomar clases de piano, y no supe qué decirle. Sus intentos de manipulación emocional me dieron asco. Paulina, si tus hijos necesitan algo, puedes hablar conmigo específicamente sobre esas necesidades. Pero no voy a darte miles de dólares para que tú y tu esposo continúen viviendo por encima de sus posibilidades». Aurelio cambió de estrategia, adoptando un tono más agresivo. «Suegra, creo que usted no está entendiendo la seriedad de la situación. Esta no es solo una petición de ayuda. Nosotros tenemos derechos legales sobre esa herencia». «¿Derechos legales?». Me reí amargamente. «¿Qué derechos legales? Yo vendí mi propiedad, una propiedad que estaba a mi nombre, y el dinero está en mi cuenta bancaria. La propiedad era herencia de su esposo, y según la ley, los hijos tienen derechos sobre las herencias paternas». «Aurelio, claramente no sabes nada de leyes. Cuando mi esposo murió, esa propiedad pasó legalmente a ser mía. Yo pagué los impuestos durante 8 años, yo mantuve los documentos al día, yo me hice cargo de todo. Legalmente, esa finca era completamente mía». Aurelio se puso visiblemente molesto cuando me di cuenta de que no tenía ningún argumento legal válido. Su cara se enrojeció y comenzó a tamborilear nerviosamente con los dedos sobre la mesa. Paulina, por su parte, había adoptado esa expresión de víctima que había perfeccionado desde la adolescencia. «Mami», dijo Paulina con voz quebrada, como si estuviera a punto de llorar, «no puedo creer que seas tan cruel con tu propia familia.
¿Realmente vas a dejar que tus nietos sufran por tu egoísmo? No soy cruel, Paulina. Soy una mujer que finalmente aprendió a valorarse a sí misma después de años de ser ignorada por sus propios hijos. Aurelio intervino con una sonrisa que me dio escalofríos. Suegra, tal vez deberíamos abordar esto desde otra perspectiva. Una mujer de su edad, viviendo sola, con tanto dinero, ¿no le parece peligroso? Hay muchos delincuentes que se especializan en robar a personas mayores que tienen ahorros considerables. Sus palabras sonaron como una amenaza apenas disimulada. ¿Me estás amenazando, Aurelio? Por supuesto que no, suegra. Solo me preocupo por su seguridad. Sería terrible que le pasara algo malo, especialmente ahora que tiene tanto dinero en efectivo. El mesero se acercó a tomar nuestra orden, pero yo ya había perdido completamente el apetito. La conversación había tomado un giro que me aterrorizaba, y me di cuenta de que mis propios familiares eran capaces de intimidarme de maneras que nunca había imaginado. No voy a pedir nada, le dije al mesero. Me voy ahora mismo. Mami, por favor no te vayas, suplicó Paulina, agarrándome el brazo cuando me levanté. Todavía no hemos terminado de hablar. Sí hemos terminado, le respondí, liberando mi brazo de su agarre. Y que quede muy claro, no voy a darles ni un peso de mi dinero, sin importar cuánto me amenacen o me manipulen. No te estamos amenazando, gritó Paulina, lo suficientemente alto como para que otras personas en el restaurante voltearan a mirarnos. Solo queremos que seas razonable. Ser razonable significaría regalarles mi dinero para que ustedes continúen viviendo irresponsablemente, dije, sintiendo como la rabia volvía a hervirme en las venas. Pero yo no voy a ser razonable de esa manera. Salí del restaurante lo más rápido que pude, pero pude escuchar a Aurelio diciéndole a Paulina, no te preocupes, mi amor. Hay otras maneras de resolver este problema. Durante el camino de regreso a casa, mis manos temblaban tanto que casi no podía manejar el autobús. Las palabras de Aurelio resonaban en mi cabeza como una campana de alarma. ¿Hay otras maneras de resolver este problema? ¿Qué había querido decir con eso? Esa noche llamé a mi vecina Gloria, la única persona en el mundo en quien realmente confiaba. Gloria tenía 70 años, había sido viuda durante más tiempo que yo, y siempre había sido como una hermana mayor para mí. Le conté todo lo que había pasado, desde la venta de la finca hasta las amenazas veladas de Aurelio. Miriam, me dijo Gloria con voz seria, esos hijos tuyos se han vuelto peligrosos. No puedes quedarte sola en tu casa mientras ellos estén actuando de esa manera. ¿Qué se supone que haga, Gloria? Esconderme de mis propios hijos. No esconderte, pero sí protegerte. ¿Has pensado en hablar con la policía? ¿Y decirles qué? ¿Que mis hijos me pidieron dinero y los rechacé? No he sufrido ningún daño físico. Todavía. Miriam, esa palabra, todavía, me da mucho miedo. Creo que deberías quedarte en mi casa por unos días, hasta que las cosas se calmen. Esa noche me quedé en casa de Gloria, pero no pude dormir nada. Cada ruido me sobresaltaba, pensando que tal vez Matías y Paulina habían venido a buscarme. Alrededor de las 3 de la mañana, Gloria se levantó a tomarme agua y me encontró despierta, mirando por la ventana. Miriam, tienes que contarme la verdad, me dijo sentándose junto a mí. ¿Para qué realmente necesitas ese dinero? Porque conozco muy bien tu personalidad, y sé que no lo estás guardando solo por avaricia. Por primera vez desde que había vendido la finca, le conté a alguien cuáles eran mis verdaderos planes para el dinero. Gloria me escuchó en silencio, y cuando terminé de hablar, tenía lágrimas en los ojos. Ay, Miriam, me dijo abrazándome, eres una mujer increíble. Tus hijos no merecen ni conocer la verdad de lo que planeas hacer. Al día siguiente regresé a mi casa porque no podía esconderme para siempre. Pero apenas llegué, me di cuenta de que algo estaba muy mal. La puerta principal tenía marcas alrededor de la cerradura, como si alguien hubiera tratado de forzarla. Algunas de mis plantas estaban pisoteadas, y había huellas de botas grandes en la tierra de mi jardín. Adentro de la casa, aunque nada había sido robado, todo había sido movido ligeramente. Mis cajones estaban entreabiertos, mis papeles habían sido revueltos, y la caja de metal donde guardaba los documentos de la venta había sido movida de su escondite debajo de la cama. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que me daría un infarto. Alguien había entrado a mi casa mientras yo no estaba, y no era difícil adivinar quién había sido.
Matías tenía llaves de mi casa desde hacía años, para emergencias, y evidentemente había decidido usarlas para buscar información sobre mi dinero. Inmediatamente llamé para cambiar las cerraduras, pero el cerrajero me dijo que no podría venir hasta el día siguiente. Esa noche me barricadé en mi cuarto, poniendo una silla debajo del pomo de la puerta y durmiendo con un cuchillo de cocina debajo de la almohada. A la mañana siguiente, mientras esperaba al cerrajero, recibí una visita que no esperaba. Era Ezequiel, un primo segundo de mi difunto esposo, un hombre de unos 50 años que trabajaba como mecánico en el pueblo. Ezequiel siempre había sido una persona tranquila y honesta, y me extrañó mucho verlo en mi casa tan temprano en la mañana. Prima Miriam, me dijo con cara de preocupación, necesito hablar contigo de algo muy serio. Anoche estuve en el bar El Águila Dorada, y escuché una conversación que me dejó muy preocupado. ¿Qué tipo de conversación, Ezequiel? Tu hijo Matías estaba ahí, muy borracho, hablando con unos hombres que no me gustaron nada. Estaban haciendo planes que te involucran a ti. Mi estómago se encogió de miedo. ¿Qué tipo de planes? Estaban hablando de maneras de obligarte a entregar el dinero. Mencionaron algo sobre hacerte firmar papeles, y uno de los hombres dijo que conocía a alguien que podía falsificar documentos médicos para declararte incompetente mentalmente. El mundo se me vino encima. Declarar que estoy loca. Sí, prima. Estaban diciendo que si conseguían un papel médico que dijera que tienes demencia o algún problema mental, podrían conseguir que un juez les diera control legal sobre tu dinero. Mis peores pesadillas se estaban convirtiendo en realidad. Mi propio hijo estaba conspirando con extraños para robarme no solo mi dinero, sino también mi dignidad y mi libertad. Ezequiel, ¿estás seguro de lo que escuchaste? Completamente seguro, prima. Por eso vine a avisarte tan temprano. Creo que tienes que tomar medidas para protegerte, y tienes que hacerlo ya. En ese momento llegó el cerrajero, y mientras él cambiaba mis cerraduras, yo llamé a un abogado que me había recomendado Gloria. Le expliqué toda la situación, y él me dijo que viniera a su oficina inmediatamente con todos los documentos de la venta de la finca. Señora Miriam, me dijo el abogado después de revisar todos mis papeles, usted está en una situación muy peligrosa, pero también está en una posición legal muy fuerte. Todo está perfectamente en orden con la venta de su propiedad, y nadie puede tocar ese dinero sin su consentimiento. Sin embargo, si realmente están planeando declarar que usted es incompetente, necesitamos actuar rápidamente para protegerla. ¿Qué puedo hacer? Primero, vamos a conseguir una evaluación médica independiente que certifique que usted está completamente cuerda y capaz. Segundo, vamos a preparar documentos legales que protejan sus bienes. Y tercero, si es necesario, vamos a conseguir una orden de restricción contra sus hijos. Ese día fue uno de los más largos de mi vida. Entre médicos, abogados y trámites legales, me di cuenta de que mi vida tranquila se había convertido en una pesadilla. Pero también me di cuenta de algo más. Por primera vez en años, estaba luchando por algo que realmente me importaba, y esa lucha me estaba dando una fuerza que no sabía que tenía. Al día siguiente, mientras regresaba de la farmacia después de comprar unas medicinas para los nervios que me había recetado el médico, vi el pick-up negro de Matías estacionado frente a mi casa. Pero esta vez no estaba solo. Había otro carro que no reconocí, un sedán gris con dos hombres adentro que parecían estar esperando algo. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Recordé las palabras de Ezequiel sobre los hombres extraños con los que Matías había estado hablando en el bar, y supe inmediatamente que esos debían ser ellos. Me escondí detrás del árbol de mangos que está en la esquina de mi propiedad y saqué mi teléfono celular para llamar a Gloria. Gloria, le susurré. Estoy escondida cerca de mi casa. Matías está aquí con unos hombres que no conozco, y creo que están planeando hacerme algo terrible. ¿Dónde estás exactamente?, me preguntó Gloria con voz alarmada. Detrás del árbol de mangos, pero no puedo quedarme aquí para siempre. Miriam, llama a la policía ahora mismo. ¿Y les digo qué? Que mi hijo está visitando mi casa. Les dices que te sientes amenazada y que necesitas ayuda. Mientras tanto, yo voy para allá. Colgué el teléfono y marqué el número de emergencias, pero antes de que pudiera hablar con alguien, escuché la voz de Matías gritando mi nombre desde mi patio. Mamá, sé que estás por ahí. Solo queremos hablar contigo. No seas ridícula y sal de donde te estés escondiendo.
Su tono de voz no sonaba como el de alguien que solo quería hablar. Sonaba como el de alguien que estaba perdiendo la paciencia rápidamente. Uno de los hombres del sedán gris se bajó del carro, y pude verlo claramente por primera vez. Era un tipo alto, con brazos tatuados y cara de pocos amigos. Llevaba una camisa negra ajustada que mostraba que hacía ejercicio regularmente, y caminaba con esa actitud agresiva de alguien acostumbrado a intimidar a la gente. ¿Está seguro de que está aquí?, le preguntó el hombre a Matías. Tiene que estar aquí. Su vecina me dijo que la vio regresar hace una hora. El segundo hombre también se bajó del carro. Era más bajo pero más corpulento, con barriga de cerveza y una cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda desde la oreja hasta la boca. Llevaba una gorra de béisbol y jeans rotos, y tenía esa manera de moverse que me recordaba a los delincuentes que aparecían en las noticias. Mira, Matías, dijo el hombre de la cicatriz, no tenemos todo el día. Si tu mamá no quiere cooperar por las buenas, tendremos que usar otros métodos para convencerla. Dame unos minutos más, respondió Matías, y pude escuchar la desesperación en su voz. Ella tiene que aparecer. En ese momento, Paulina llegó en su carro blanco, estacionándose rápidamente y saliendo con cara de furia. Llevaba puesto un vestido morado que nunca le había visto antes y zapatos de tacón que claramente no eran apropiados para caminar en la tierra de mi patio. ¿Ya la encontraron?, les preguntó a los hombres sin siquiera saludar a su hermano. No, pero sabemos que está cerca, respondió el hombre de los tatuajes. Esto es ridículo, gritó Paulina dirigiéndose hacia mi casa. Mamá, sé que puedes escucharme. Deja de comportarte como una niña y sal a hablar con nosotros. Desde mi escondite detrás del árbol, pude ver cómo los tres hombres y Paulina se movían por mi propiedad como si fuera suya. Matías revisaba detrás de los arbustos, Paulina miraba por las ventanas de la casa, y los dos extraños caminaban alrededor como si estuvieran evaluando el terreno. ¿Estás segura de que no puede estar adentro de la casa?, le preguntó el hombre de la cicatriz a Paulina. Imposible. Cambió las cerraduras ayer, y nosotros no tenemos las llaves nuevas. Eso no es problema, dijo el hombre de los tatuajes con una sonrisa que me dio terror. Yo puedo abrir cualquier puerta en menos de 5 minutos. No, gritó Matías. No podemos entrar a la fuerza. Eso sería allanamiento. ¿Y qué sugieres entonces?, le preguntó Paulina con impaciencia. No podemos quedarnos aquí todo el día esperando a que aparezca. En ese momento escuché el sonido de sirenas acercándose, y mi corazón dio un salto de alivio. Evidentemente, cuando había marcado el número de emergencias, la llamada se había conectado aunque yo había colgado, y habían enviado a alguien a investigar. Los 4 conspiradores también escucharon las sirenas, y inmediatamente entraron en pánico. «¡Mierda!», gritó el hombre de la cicatriz. Alguien llamó a los policías. «Vámonos ahora mismo», dijo el de los tatuajes, corriendo hacia su carro. «Esperen», les gritó Matías. «No podemos irnos así. Parecerá muy sospechoso». Pero los 2 hombres ya habían subido a su sedán gris y estaban arrancando el motor. Salieron disparados de mi propiedad levantando una nube de polvo, justo cuando el carro de la policía doblaba la esquina. Paulina y Matías se quedaron ahí parados, tratando de actuar como si no hubiera pasado nada extraño, pero pude ver el pánico en sus rostros. 2 policías se bajaron del carro patrulla y se acercaron a mis hijos. Uno de ellos era joven, probablemente de unos 25 años, y el otro era mayor, con cara de haber visto muchas cosas en su carrera. «Buenas tardes», dijo el policía mayor. «Recibimos una llamada de emergencia desde este número de teléfono, pero se cortó la comunicación. ¿Está todo bien aquí?». Matías se las arregló para componer una sonrisa falsa. «Sí, oficial, todo está bien. Solo estábamos visitando a nuestra madre». «¿Y dónde está su madre?», preguntó el policía joven, mirando alrededor. Paulina intervino rápidamente. «Debe estar en el pueblo haciendo mandados. Nosotros llegamos y no estaba aquí, así que decidimos esperarla». «¿Y los hombres que acabamos de ver salir en el carro gris?», preguntó el policía mayor con suspicacia. «¿Qué hombres?», mintió Matías descaradamente. «No sabemos de qué habla». En ese momento decidí salir de mi escondite. No podía permitir que mis hijos siguieran mintiendo a la policía, y además, me di cuenta de que era más seguro enfrentar la situación con los oficiales presentes. «Oficiales»,
grité caminando hacia ellos. Yo hice la llamada. Todos se voltearon a mirarme. Matías y Paulina tenían caras de puro terror, mientras que los policías parecían confundidos. ¿Usted es la propietaria de esta casa?, me preguntó el policía mayor. Sí, soy Miriam, y estos son mis hijos. Pero oficial, ellos vinieron aquí con 2 hombres que me dan mucho miedo, y yo tuve que esconderme porque me siento amenazada. Mamá, eso no es cierto, gritó Paulina. Nosotros solo vinimos a visitarte. ¿Por qué se escondió de sus propios hijos?, me preguntó el policía joven. Les expliqué brevemente la situación: la venta de la finca, las demandas agresivas de dinero, las amenazas veladas, y los planes que habían estado haciendo para declararme incompetente mental. Los policías escucharon con atención, especialmente cuando mencioné a los hombres extraños que habían estado con mis hijos. Señora, me dijo el policía mayor, ¿usted tiene alguna evidencia de estas amenazas? Mi primo Ezequiel los escuchó hablando en el bar anoche. Él puede confirmarlo. Matías se puso muy agresivo. Todo eso son mentiras. Nuestra madre está inventando historias porque no quiere darnos el dinero que nos corresponde legalmente. ¿Qué dinero?, preguntó el policía joven. El dinero de la venta de una finca que era herencia de nuestro padre, respondió Paulina. Ella la vendió sin consultarnos, y ahora se niega a compartir el dinero con su familia. Esa finca era mía, dije firmemente. Yo pagué los impuestos, yo la mantuve, y yo tenía todo el derecho legal de venderla. El policía mayor me miró con comprensión. Señora, usted quiere presentar una denuncia formal contra sus hijos. Antes de que pudiera responder, Matías explotó de furia. Esto es ridículo, gritó acercándose peligrosamente hacia mí. Ese dinero es nuestro por derecho. Y si no lo entiendes por las buenas, te vamos a hacer entender por las malas. Señor, aléjese de la señora, ordenó el policía joven, poniéndose entre Matías y yo. Pero Matías había perdido completamente el control. Toda la frustración y la rabia que había estado acumulando durante días salieron de golpe, y se dirigió hacia mí con los puños cerrados. «Vas a darnos ese dinero ahora mismo», me gritó, empujando al policía joven que trataba de detenerlo. Lo que pasó después fue todo muy rápido. Matías logró esquivar a los 2 policías y se lanzó hacia mí con tanta furia que no tuve tiempo de apartarme. Su empujón fue tan violento que me lanzó hacia atrás, y caí pesadamente sobre las piedras de mi jardín. El dolor que sentí en mi costado izquierdo fue indescriptible, como si me hubieran clavado un cuchillo y lo estuvieran retorciendo. Grité de agonía mientras los policías forcejeaban con Matías para esposarlo. Paulina se puso completamente pálida cuando se dio cuenta de lo que había hecho su hermano. Matías, ¿te volviste loco? Desde el suelo, con un dolor insoportable atravesándome el costado, pude ver la expresión de horror en el rostro de Paulina mientras los policías esposaban a Matías. Mi hijo mayor forcejeaba como un animal salvaje, gritando obscenidades y amenazas mientras los oficiales lo sujetaban. «Suéltenme. Esa vieja loca se está robando nuestro dinero», seguía gritando, con saliva escurriéndosele por la comisura de la boca. El policía mayor inmediatamente llamó una ambulancia por radio mientras el más joven mantenía a Matías controlado. Paulina se acercó a mí, pero cuando trató de ayudarme a levantarme, yo grité de dolor. «No me toque. Aléjese de mí», le dije, sintiendo como las lágrimas corrían por mis mejillas, no solo por el dolor físico, sino por la traición emocional. «Mami, por favor, déjame ayudarte», suplicó Paulina con voz quebrada. «Matías no quería lastimarte, solo perdió el control». «No quería lastimarme», repetí con incredulidad. «Su hermano me acaba de romper las costillas y usted me dice que no quería lastimarme». Los paramédicos llegaron en menos de 10 minutos, y mientras me examinaban para determinar la gravedad de mis heridas, pude escuchar al policía mayor interrogando a Paulina sobre los hombres que habían huido cuando llegaron las sirenas. «Señorita, necesito que me diga exactamente quiénes eran esos hombres y qué hacían aquí». Paulina tartamudeaba, claramente nerviosa. «Yo no los conozco muy bien. Son amigos de mi hermano». «¿Amigos que huyeron cuando llegamos? ¿Eso no le parece sospechoso?» «Oficial, yo no sabía que iban a venir. Matías no me dijo nada sobre traer a nadie más». Uno de los paramédicos, un hombre de unos 40 años con manos muy suaves,
me estaba revisando el costado con mucho cuidado. Señora, definitivamente tiene al menos una costilla fracturada, posiblemente dos. Necesitamos llevarla al hospital inmediatamente para hacerle radiografías. Mientras me subían a la camilla, pude ver a Matías siendo metido en el carro patrulla. Por un momento, nuestras miradas se cruzaron, y por primera vez desde que había comenzado toda esta pesadilla, vi algo parecido al arrepentimiento en sus ojos. Mamá, me gritó desde el carro. Yo no quería que esto pasara. Solo quería. Ya es demasiado tarde, Matías. Le grité de vuelta, sintiendo como todo el dolor emocional de años se convertía en palabras. Ya es demasiado tarde para arrepentirse. En el hospital, mientras me hacían radiografías y exámenes, llegó Gloria completamente agitada. La pobre mujer había corrido tanto que apenas podía respirar. Ay, Miriam, ¿cómo te sientes? ¿Te duele mucho? Me duele el alma más que el cuerpo, Gloria. No puedo creer que mi propio hijo me haya hecho esto. ¿Y Paulina? ¿Dónde está ella? No lo sé, ni me importa. Ella fue cómplice de todo esto. El médico, un doctor joven con cara amable, vino a explicarme los resultados de los estudios. Señora Miriam, usted tiene 2 costillas fracturadas en el lado izquierdo. No es una lesión que ponga su vida en peligro, pero sí va a ser muy dolorosa durante las próximas semanas. Necesita reposo absoluto y medicamentos para el dolor. Doctor, ¿cuánto tiempo voy a estar así? Las costillas tardan entre 6 y 8 semanas en sanar completamente. Durante ese tiempo, no puede hacer esfuerzos físicos, no puede cargar cosas pesadas, y tiene que tener mucho cuidado al moverse. Mientras el doctor me explicaba las instrucciones de cuidado, llegó el policía mayor con un cuaderno en la mano. Señora Miriam, necesito tomarle una declaración formal sobre lo que pasó. ¿Se siente lo suficientemente bien como para hablar? Sí, oficial. Quiero que todo quede registrado oficialmente. Le conté toda la historia desde el principio, la venta de la finca, las primeras demandas de dinero, las amenazas escalando, la conspiración para declararme incompetente y finalmente el ataque físico. Señora, esto es muy serio. Su hijo está arrestado por agresión a una persona mayor, lo cual es un delito grave. Usted quiere presentar cargos formales. La pregunta me golpeó como un balde de agua fría. Era una cosa estar enojada con Matías, y otra muy diferente mandarlo a la cárcel. Pero cuando pensé en todo lo que había pasado, en todas las amenazas, en todos los planes maliciosos, me di cuenta de que no tenía otra opción. Sí, oficial. Quiero presentar cargos. No solo por el ataque físico, sino por todas las amenazas e intimidación. El policía asintió y siguió tomando notas. También vamos a investigar a esos hombres que estaban con él. Su descripción coincide con algunos conocidos delincuentes locales. Esa noche me quedé en el hospital para observación, y Gloria se quedó conmigo. Alrededor de las 10 de la noche, recibí una llamada que no esperaba. Era Paulina, y por su voz pude darme cuenta de que había estado llorando. Mami, me dijo con voz quebrada, necesito hablar contigo. Por favor. No tengo nada que hablar contigo, Paulina. Mami, por favor. Matías está en la cárcel, y todo esto se salió completamente de control. Yo nunca quise que te lastimaran físicamente. Pero sí querías que me lastimaran emocionalmente. Sí querías que me robaran mi dinero. Sí querías que me declararan loca. Yo no sabía lo de declararme loca, mami. Eso fue idea de Aurelio y de esos hombres horribles. ¿Y por qué no me defendiste? ¿Por qué no me protegiste cuando sabías que estaban planeando hacerme daño? Paulina se quedó en silencio por varios segundos. ¿Por qué? Porque necesitábamos el dinero, mami. Estamos en una situación muy desesperante. Pues ahora están en una situación aún más desesperante. Tu hermano va a ir a la cárcel, y ustedes van a tener que enfrentar las consecuencias legales de sus acciones. Mami, por favor, no dejes que Matías vaya a la cárcel. Él tiene problemas con el alcohol y con el juego, pero no es una mala persona. Solo necesita ayuda. Paulina, tu hermano me rompió 2 costillas. Me atacó físicamente delante de la policía. Eso no es algo que se pueda perdonar con unas simples disculpas.
¿Y si te devolvemos todo el dinero que te pedimos? ¿Y si prometemos no molestarte nunca más? ¿Qué dinero van a devolverme si nunca me dieron ni un peso? ¿Y cómo van a prometerme que no me van a molestar si acaban de demostrar que son capaces de cualquier cosa? Al día siguiente, cuando me dieron de alta del hospital, mi abogado vino a visitarme a casa de Gloria, donde me iba a quedar durante mi recuperación. Señora Miriam, me dijo el abogado, tengo noticias importantes. La policía arrestó a los 2 hombres que estaban con su hijo. Resulta que tienen antecedentes penales por fraude y extorsión. Uno de ellos confesó que su hijo los había contactado para ayudarlo a intimidarla. ¿Y qué va a pasar ahora? Su hijo va a enfrentar cargos muy serios. Agresión a una persona mayor, conspiración para cometer fraude e intimidación. Podría recibir varios años de cárcel. La noticia me dejó con sentimientos muy contradictorios. Por un lado, me alegraba que la justicia estuviera funcionando, pero por otro lado, la idea de que mi propio hijo fuera a pasar años en la cárcel me rompía el corazón. ¿Y mi hija? Ella también va a tener problemas legales. Eso depende. Si coopera con la investigación y testifica contra los otros conspiradores, es posible que solo reciba una advertencia. Pero si se comprueba que participó activamente en los planes de intimidación, también podría enfrentar cargos. Esa tarde, mientras descansaba en el sofá de Gloria con una almohada apoyada contra mis costillas rotas, recibí una visita completamente inesperada. Era Aurelio, pero venía solo y con una actitud completamente diferente a la que había tenido en el restaurante. Suegra, me dijo con voz humilde, sé que no tengo derecho a estar aquí, pero necesito hablar con usted. ¿Qué quiere, Aurelio? ¿También viene a amenazarme? No, suegra. Vengo a disculparme y a explicarle la verdad sobre todo lo que pasó. Gloria, que había estado en la cocina preparando té, salió inmediatamente al escuchar voces. Miriam, ¿quieres que llame a la policía? No, Gloria. Déjalo hablar. Quiero escuchar qué excusas tiene. Aurelio se sentó en el borde de la silla, claramente nervioso. Suegra, la verdad es que todo esto fue culpa mía. Yo fui quien convenció a Paulina y a Matías de que usted les debía parte del dinero. ¿Por qué hizo eso, Aurelio? Porque estamos en una situación financiera desesperante. Debemos más de $120,000 entre deudas de tarjetas de crédito, préstamos del banco y dinero que le debo a personas muy peligrosas. Por primera vez, pude ver miedo genuino en sus ojos. Personas peligrosas. Sí, suegra. Personas que no aceptan excusas y que han amenazado con lastimar a mi familia si no les pago pronto. Finalmente estaba escuchando la verdad, y era aún peor de lo que había imaginado. Y usted pensó que la solución era robarme mi dinero. No era robar, suegra. Yo genuinamente creía que usted tenía la obligación moral de ayudar a su familia. Pero me di cuenta de que estaba equivocado cuando vi lo que le pasó ayer. ¿Se dio cuenta? Necesitaba ver a su cuñado rompiéndome las costillas para darse cuenta de que estaban haciendo algo malo. Aurelio bajó la cabeza, claramente avergonzado. Suegra, vine aquí para pedirle perdón y para decirle que voy a testificar a favor suyo en el juicio. Voy a confesar toda mi participación en este plan horrible. Sus palabras me sorprendieron. ¿Por qué haría eso? ¿No se da cuenta de que eso podría meterlo en problemas legales? Porque es lo correcto, suegra. Y porque espero que tal vez, algún día, usted pueda encontrar en su corazón la manera de perdonar a mi esposa. Paulina se dejó llevar por mi influencia, pero en el fondo ella la ama mucho. Las palabras de Aurelio me dejaron completamente desconcertada. Durante todos estos días había estado tan concentrada en protegerme y en lidiar con la traición, que no había tenido tiempo de procesar realmente mis propios sentimientos hacia mis hijos. Sí, estaba furiosa y herida, pero debajo de toda esa rabia, todavía había amor. Un amor profundamente herido, pero amor al fin y al cabo. Aurelio, le dije después de varios minutos de silencio, aprecio que haya venido a disculparse, pero las disculpas no curan costillas rotas ni borran amenazas de muerte. Lo sé, suegra. Y no espero que me perdone inmediatamente. Solo quería que supiera la verdad, y quería pedirle algo. ¿Qué cosa? Cuando todo esto termine, cuando Matías salga de la cárcel y cuando hayamos pagado por nuestros errores,
¿Habría alguna posibilidad de que pudiéramos reconstruir esta familia? No por el dinero, sino porque sus nietos la necesitan en sus vidas. La mención de mis nietos me golpeó directamente en el corazón. En toda esta pesadilla, había tratado de no pensar en ellos, en cómo todo esto los iba a afectar. Eran niños inocentes que no tenían la culpa de las decisiones terribles que habían tomado sus padres. Mis nietos siempre serán bienvenidos en mi vida, le dije firmemente. Pero eso no significa que voy a perdonar automáticamente a sus padres. Lo entiendo, suegra. Solo le pido que, con el tiempo, considere la posibilidad. Después de que Aurelio se fue, Gloria y yo nos quedamos en silencio durante un largo rato. Finalmente, ella rompió el silencio con una pregunta que había estado evitando pensar. Miriam, ¿qué vas a hacer con el dinero ahora? Era la primera vez que alguien me hacía esa pregunta sin segundas intenciones, sin estar tratando de obtener algo de mí. Gloria la hacía por curiosidad genuina y porque se preocupaba por mi bienestar. Gloria, creo que es hora de que te cuente cuáles eran realmente mis planes para ese dinero. Me acomodé mejor en el sofá, tratando de encontrar una posición que no me doliera tanto, y le conté a mi querida amiga el secreto que había estado guardando desde el día que recibí la oferta de compra. ¿Te acuerdas de mi hermana Zulema? Por supuesto, la que murió de cáncer hace 5 años. Antes de morir, Zulema me hizo prometer algo. Me hizo prometer que si algún día tenía los recursos para hacerlo, ayudaría a otras mujeres que estuvieran pasando por lo mismo que ella pasó. Gloria me miraba con atención, esperando que continuara. Zulema tuvo que vender su casa, su carro, y hasta las joyas de nuestra madre para pagar sus tratamientos de cáncer. Al final, no fue suficiente, y murió endeudada y sin haber recibido todos los tratamientos que necesitaba. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas mientras recordaba a mi hermana menor, que había luchado tan valientemente contra esa enfermedad terrible. Mi plan era usar el dinero de la venta para crear un fondo que ayudara a mujeres de bajos recursos que tuvieran cáncer. No todo el dinero, por supuesto. Una parte la iba a guardar para mi propia seguridad, pero la mayoría iba a ser para cumplir la promesa que le hice a Zulema. Gloria se quedó en silencio durante varios segundos, y cuando finalmente habló, tenía lágrimas en los ojos. Ay, Miriam, eres una mujer increíble. Y pensar que tus hijos quisieron robarte ese dinero que iba a ayudar a tantas personas necesitadas. Gloria, lo más triste de todo es que si ellos me hubieran preguntado con respeto y cariño sobre mis planes, tal vez habría encontrado una manera de ayudarlos también. Pero nunca me dieron la oportunidad. Solo asumieron que tenían derecho a mi dinero y trataron de tomarlo por la fuerza. ¿Vas a seguir adelante con tus planes originales? Sí, Gloria. Más que nunca. Esta experiencia me ha enseñado lo importante que es ayudar a las personas que realmente lo necesitan, no a las personas que simplemente quieren vivir por encima de sus posibilidades. Al día siguiente recibí una llamada de mi abogado con noticias sobre el caso. Señora Miriam, tengo actualizaciones importantes. Su hijo Matías se declaró culpable de todos los cargos y aceptó una sentencia de 2 años de cárcel, con la posibilidad de salida condicional después de 1 año si completa un programa de rehabilitación para el alcoholismo y la adicción al juego. ¿Y los otros hombres? Los 2 recibieron sentencias más largas porque ya tenían antecedentes. El principal organizador del plan para declararla incompetente recibió 5 años. ¿Y mi hija? Su hija decidió cooperar completamente con la investigación y testificar contra todos los demás. A cambio, solo recibió libertad condicional y la obligación de hacer trabajo comunitario durante 1 año. ¿Trabajo comunitario? Sí, específicamente trabajando con personas mayores en un centro de cuidados. El juez pensó que sería apropiado dadas las circunstancias. Esa tarde, mientras estaba descansando en el jardín de Gloria, recibí una visita que no esperaba. Era Paulina, pero se veía completamente diferente a como la había visto en semanas. Había perdido peso, tenía ojeras profundas, y llevaba puesta ropa sencilla que parecía vieja. Mami, me dijo con voz apenas audible, sé que no tengo derecho a estar aquí, pero necesitaba verte antes de empezar mi trabajo comunitario. ¿Qué quieres, Paulina? Quiero pedirte perdón, mami. No una disculpa superficial, sino un perdón genuino de hija a madre. Se sentó en una silla cerca de mí, pero manteniendo una distancia respetuosa.
Mami, estos últimos días he tenido mucho tiempo para pensar sobre todo lo que pasó, y me di cuenta de que no solo te fallé como hija, sino que me convertí en una persona que ni yo misma reconozco. Paulina, las palabras son fáciles. Los hechos son lo que cuenta. Lo sé, mami. Por eso no te estoy pidiendo que me perdones ahora mismo. Solo te estoy pidiendo que, tal vez, con el tiempo, puedas considerar darme una oportunidad de demostrarte que puedo ser mejor. ¿Y Aurelio? ¿Sigues casada con él? Paulina bajó la mirada. Nos estamos divorciando. Me di cuenta de que él fue quien me manipuló para actuar en contra tuya, y no puedo estar casada con alguien que me hizo lastimar a mi propia madre. Sus palabras me sorprendieron. No había esperado que tomara una decisión tan drástica. ¿Y los niños? Los niños van a quedarse conmigo. Aurelio está de acuerdo porque sabe que sus deudas lo ponen en peligro, y no quiere exponer a los niños a esas personas peligrosas. ¿Cómo vas a mantenerlos sola? Conseguí un trabajo de medio tiempo en una oficina, además del trabajo comunitario. No va a ser fácil, pero prefiero vivir con dificultades económicas que vivir con la culpa de lo que te hice. Por primera vez en semanas, pude ver a mi hija real debajo de toda la codicia y manipulación. Era la niña que había criado, la mujer joven que había sido antes de que la influencia de Aurelio la corrompiera. Paulina, tengo una condición para considerar perdonarte algún día. Lo que sea, mami. Quiero que vayas a terapia psicológica. Quiero que entiendas cómo llegaste a ser capaz de traicionar a tu propia madre, y quiero que te asegures de que nunca vuelva a pasar. Ya empecé, mami. Es parte de los términos de mi libertad condicional, pero incluso si no fuera obligatorio, lo haría. ¿Y qué vas a decirles a mis nietos sobre todo esto? Les voy a decir la verdad, de manera apropiada para su edad. Les voy a decir que su mamá cometió errores muy graves, que lastimó a su abuela, y que está trabajando muy duro para ser una mejor persona. Después de que Paulina se fue, me quedé pensando durante horas sobre todo lo que había pasado. Mi vida había cambiado completamente en el espacio de unas pocas semanas. Había perdido la confianza en mis hijos, había sido traicionada por mi propia familia, había sufrido lesiones físicas, pero también había descubierto una fuerza interior que no sabía que tenía. Esa noche llamé a mi abogado para iniciar el proceso de establecer la fundación en memoria de mi hermana Zulema. Decidí llamarla Fundación Esperanza Zulema y dedicarla específicamente a ayudar a mujeres de bajos recursos que estuvieran luchando contra el cáncer. 3 meses después, cuando mis costillas ya habían sanado completamente, tuve la ceremonia oficial de inauguración de la fundación. Gloria estaba ahí conmigo, junto con varios vecinos y miembros de la comunidad que habían conocido a Zulema. Para mi sorpresa, Paulina también llegó, pero se quedó en la parte de atrás del evento, sin acercarse a mí. Después de la ceremonia, se acercó tímidamente. Mami, me dijo, solo quería decirte que estoy muy orgullosa de lo que estás haciendo. La tía Zulema estaría feliz de saber que su memoria está ayudando a tantas mujeres. Gracias, Paulina. Mami, ¿crees que algún día podremos tener una relación normal otra vez? La miré por varios segundos antes de responder. Paulina, creo que nunca vamos a tener la relación que teníamos antes, porque esa relación estaba basada en una confianza que se rompió. Pero tal vez, con mucho tiempo y mucho trabajo, podamos construir algo nuevo. Eso es todo lo que puedo pedir, mami. 6 meses después, recibí una carta de Matías desde la cárcel. Era la primera comunicación que tenía con él desde el día que me rompió las costillas. Mamá, decía la carta, sé que no merezco tu perdón, pero quiero que sepas que cada día en esta cárcel pienso en lo que te hice, y cada día me odio más por ello. Estoy en un programa de recuperación para alcohólicos y adictos al juego, y por primera vez en años, estoy comenzando a entender lo enfermo que estaba. No te estoy pidiendo que me perdones, porque sé que eso va a tomar mucho tiempo, si es que alguna vez sucede. Solo quería que supieras que me arrepiento profundamente, y que cuando salga de aquí, voy a dedicar el resto de mi vida a tratar de compensar el daño que te hice. Cuando terminé de leer la carta, me di cuenta de que por primera vez desde todo esto había comenzado, no sentía rabia hacia mis hijos. No los había perdonado completamente, y tal vez nunca lo haría del todo, pero había encontrado algo parecido a la paz. Hoy, 1 año después de vender la finca, mi vida es completamente diferente. La Fundación Esperanza Zulema ha ayudado a más de 50 mujeres con sus tratamientos de cáncer.
Paulina ha terminado su trabajo comunitario y ha demostrado ser una madre responsable que está criando bien a mis nietos. Matías saldrá de la cárcel en 6 meses, y aunque no sé si podremos reconstruir nuestra relación, al menos sé que está trabajando en convertirse en una mejor persona. Y yo he aprendido algo fundamental, que el dinero no es lo más importante en la vida, pero el respeto propio sí lo es. Aprendí que está bien decir no, incluso a la familia. Aprendí que proteger lo que es tuyo no te convierte en una persona egoísta, sino en una persona fuerte. Y sobre todo, aprendí que algunas veces, los errores más dolorosos pueden llevarte a descubrir quién realmente eres y de qué eres capaz. Mi nombre es Miriam, tengo 65 años, y finalmente aprendí a valorarme a mí misma tanto como siempre valoré a los demás.